Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Primero voy a poner una carreta que se llamaba El Torito. Y si me va bien, pongo un restaurante ya en grande. Y cuando empezamos con tu mamá, resulta que me iba al estadio. A mí no me daba vergüenza porque era un trabajo honrado, honesto, de mucho sacrificio, pero la satisfacción. Y la mayor satisfacción era que posiblemente no disfrutaba todo el partido, pero la satisfacción de que vendía todo. Al extremo que resultaba vendiendo tortillas con chile mole, porque ya no había carne, y a pesar de que me habían llevado más y más, fue algo bendecido, pero llegó tu mamá y en una oportunidad me dijo, mira, si te vas a meter al restaurante, me va a ser difícil poderte apoyar, porque tengo que cuidar a los hijos, porque tenemos que ver la farmacia, y entonces eso me enfrió. Creo que eso nos da mucha tolerancia a la frustración. Nos damos cuenta que lo que pasa no es terrible, no es el fin del mundo y que tiene solución. Entonces, lo ideal cuando hay frustración es darse uno permiso de poder caerse, de poder fallar, no creerse infalible y que uno es el todopoderoso porque no es cierto. Somos seres humanos y la característica de un ser humano es que comete errores. Entonces, cuando leemos la biografía de Thomas Alva Edison, quien más inventos registró en la historia y que para crear la bombilla incandescente cometió más de 2,000 errores, uno dice, bueno, ¿y por qué yo creo en este paradigma equivocado en Guatemala que decimos la tercera es la vencida? Y no, yo creo que cada vez que caemos, tenemos que levantarnos y reconocer dónde fue el error para no volver a cometerlo. Excelente. La verdad es que ese permiso es bien importante porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos y eso aumenta más esa frustración y nos desmotivamos en automático porque nuestra expectativa es tan alta que no nos damos ese permiso humano, ¿verdad? Y gracias, doctor Morales, por compartir ese ejemplo porque de verdad para nuestra audiencia lo hace más humano, que es parte de la vida, que es nada más de aprendizaje, de sacar lo bueno, qué debo de mejorar, qué debo de perfeccionar para que entonces sí podamos alcanzar esa meta. A mí me gustaba la cocina. Tuve 2 socios que se interesaron en poner un restaurante. Famoso Bohème que te conté en su momento, que era de comida gourmet francesa. Hace 18, 20 años atrás. Pero no pegó en el público en ese momento. De hecho, te cuento, tu papá fue de mis clientes hace 18, 20 años en Bohème. No valoraba mucho lo que cocinábamos ahí, a él le gustaba, pero nuestro mercado era muy pequeño. Y fracasamos ahí. Entonces, fue parte de lo que me dijo, no, si quiero hacer algo, lo quiero hacer bien y me voy a especializar para poder hacerlo bien. Yo, más que un empresario, Jorge, creo que soy un soñador. Soy alguien que quiere más de mi vida. Quiero darle también a las personas que me rodean un poco lo que yo puedo alcanzar. Y también sueño mucho porque Guatemala sea un mejor lugar. Creo que todos los que somos empresarios o emprendedores realmente somos soñadores y queremos darle de vuelta a nuestro país algo de nosotros. En mi caso, que tengo un gimnasio, yo sí soy creyente que yo le puedo mejorar la vida a las personas a través de todo lo que nosotros conocemos. Tenemos no solo el know-how de todo lo que es fitness, sino también una gran pasión por el crecimiento personal de las personas. Sabemos que todos pasamos por malos momentos y yo creo que Holy Program se ha convertido en ese hogar o en esa cueva donde todos, y me incluyo, vamos a dejar lo peor de nosotros y salimos renovados. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona mucho, que es algo que lo llevo en la sangre. En la parte empresarial, para mí el éxito de inicio fue aprender a delegar, algo que a veces al empresario local le cuesta. El empresario local quiere ser todólogo. Yo veo la contabilidad, yo veo la administración, yo veo las ventas, y entonces su crecimiento se vuelve muy chiquito y robusto. Sí, pero no crezco más. Sí, pero no aprendo a delegar.
Tengo que aprenderle a decir a las personas, y si cometen errores, a corregirlos con ellos y que no vuelvan a pasar. Pero al delegar crecemos, porque entonces ya tenemos más gente que le suma a lo que estamos haciendo. Y en lo personal, yo diría que hay 3 cosas en mi vida que trato de hacer y mantener para hacerlo. Me encanta tener mentores, gente con la que me siento y le cuento mis sueños y ellos me dan su punto de vista. Y ya es cosa mía si ese punto de vista lo aplico o no lo aplico. A un joven de 18 años, 19 años, te desplegan en el mundo entero. Te vas a una universidad lindísima donde comienzas a conocer gente de otros países y gente del mismo país. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos amigos en Chile que me ayudaron, que estuvieron conmigo. Tanto es que mi hijo se llama Leonardo por uno de sus padrinos que es chileno. Y bueno, al final de esto fue un tema de aprendizaje, autoaprendizaje y de tomar mis propias decisiones. Allá no había quien me controlara. Pero yo sabía el esfuerzo que mi mamá estaba haciendo aquí en Guatemala para tenerme. Y que no podía fallar. Y que no podía tirar ese esfuerzo a la basura que mi mamá estaba haciendo. Eso es súper importante. Ella me lo dejó todos los días claro. Sergio, yo estoy aquí sacrificándome para que vos tengas una buena educación. Entonces, eso fue interesante porque me creó un compromiso. Y ahí fue donde comencé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Mi mamá me tenía muy restringida la plata. Obviamente porque si lo mandas a dar la plata del mundo también pues, se puede perder. Es un mundo de muchas posibilidades positivas, pero también te puedes perder en lo negativo. Pero ahí fue donde yo comencé a trabajar y a estudiar. Y ahí es donde hay un parteaguas en mi vida que comencé un máster avanzado en cocina, porque estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Eso lo hice por 4 años. Comenzaba a las 8 de la mañana a la universidad, terminaba a las 3:30, 4, comenzaba a las 5 el trabajo hasta las 12 más o menos, 11. Esto te estoy hablando todos los días. Descansábamos domingo, pero todos los días de trabajo. Entonces, cuando trabajas y estudias, lo que estás estudiando lo estás practicando, ¿me entiendes? Y ahí había un divorcio también, la teoría con la realidad. Y eso lo fui entendiendo muy rápido. Y eso fue un poco la evolución que tuve de formarme cocinero muy rápido y con una disciplina bastante fuerte. No es para nada fácil. Es un estrés que al día de hoy aún se siente. Siempre hay un tema de nieblina enfrente de uno y uno va poniendo esos pasos prácticamente sin ver. Yo a mis 18 años jamás hubiera pensado que a mis 30 y casi 1, todos estos escalones. Pero hay 2 cosas que creo que son muy importantes. Una, son los sueños y creer en uno, ¿verdad? Uno no logra trazar muchas veces un camino claro, sino es realmente ser hábiles y tener ese sueño siempre presente, tenerle mucha fe. Y eso me lleva al segundo punto, que es mi fe. Yo creo que nada de lo que hoy hubiera logrado, lo hubiera logrado de pie, sino lo logré de rodillas. Y eso quiere decir que yo puse todos mis proyectos en Dios, especialmente Holy Program. Yo siento que Holy Program es la misión que Dios me dio a mí en tierra. Y así la creo y así la veo. Y yo cada vez que hago algo, lo hago diciendo esto no es para mi cliente, esto no es para mi socio, esto no es para mí, esto es para Dios. Entonces, no toda la gente es creyente, pero yo sí puedo decir que en mi camino de emprendedor, Dios ha estado conmigo y ha hecho que esos sueños o esos impulsos que yo tengo los vaya materializando poco a poco. Creo que cuando tenemos claro el punto en el que está nuestra felicidad, no podemos quedárnosla debiendo. Es decir, si ustedes saben que van a tener que tomar una decisión difícil, que es posible que tengan que tener un riesgo muy fuerte, pero ahí está su felicidad, ahí está lo que ustedes quieren lograr, no nos queda nada más que hacerlo. No se lo pueden quedar debiendo. Y yo siempre he sido muy así, no me puedo quedar debiendo a mí porque a nadie más eso. Y por supuesto que iba a ser difícil cuando a mí Ricardo me dijo, tú vives en el interior, ¿verdad? Le digo, yo por el momento sí, fue mi respuesta, porque yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera
para tener el trabajo de mis sueños. ¿Tú crees que si en ese momento por la revista no hubieras llegado, pero igual siguieras con tus pasos de acción, de fe sobre ese sueño, lo hubieras conseguido de otra forma? Estoy ¿Cómo? completamente convencida. ¿Lo has analizado? Sí, y es que realmente yo siento que el éxito, al menos en mi caso, es un 95% diosidencia y un 5% talento, porque eso también es importante. Podemos estar esperando el momento perfecto para que se dé una situación, pero ¿qué tan preparados estamos nosotros para poder subirnos a ese tren? Porque yo hubiera podido decir, ay, sí, en algún momento me van a ofrecer el trabajo en televisión, pero ¿qué tenía yo para ofrecer? ¿Estaba yo preparada para eso? Y eso es importante. Entonces ustedes pueden estar esperando el momento, pero ¿qué están haciendo para pulirse, para poder dar lo mejor de ustedes y para que esa oportunidad se les abra con las puertas así de anchas? Entonces, yo sí creo que fue 5% talento en aquel momento y un 95% que Dios me puso en el lugar justo, en el momento justo. Y sí creo mucho en el destino en base a lo que Dios tiene preparado para nosotros y creo que Él sí me quería utilizar, porque me ha seguido utilizando después de eso el alcance que yo he llegado a tener con la gente para poder tratar de mejorar la vida de las personas. Entonces, sí, definitivamente. Me di cuenta que uno siempre tiene que estar preparado para los eventos, para cualquier tipo de evento en la vida. Lo mejor es prepararse uno. Y si en algún momento uno no logra su objetivo, pues no pasa nada. Hay que reconocer que es un aprendizaje y que eso es parte del camino. Entonces yo creo que la resiliencia, eso de estar uno dispuesto a enfrentar la adversidad en la vida, le tiene que dar coraje para demostrarse a sí mismo de qué está hecho uno para comenzar de nuevo. Entonces comencé a investigar que subir un volcán no era igual, que realmente la frecuencia cardíaca se elevaba demasiado, que el hecho de estar subiendo una montaña requiere mucha preparación. Entonces me preparé, empecé a correr más montaña, a prepararme y después de que estaba preparado dije, ahora sí subo el volcán. Y lo subo corriendo y sí lo subí corriendo. Algunas partes no se puede correr, pero sí hice 1 hora con 55 minutos para subir el volcán. Y entonces me sentí con mucha satisfacción conmigo mismo porque me di cuenta que la frustración puede tener y marcarlo a uno en la vida, pero la frustración le ayuda a desarrollar tolerancia y a reconocer que así se puede nuevamente comenzar y alcanzar las metas toda vez uno tome el camino correcto y tenga la actitud adecuada. Y fue en el año de 1996 que empezamos a venir aquí en Shela y buscando por un par de zapatos venía uno ahí. Y gracias a así, que es mi esposa actualmente ahora, que mi esposa que que hay trabajo bueno, empecé a trabajar y ser uno tal fecha y llegué la fecha y la hora y estamos hasta aquí, estamos luchando con ella y gracias a Dios así se abrió la oportunidad de aprender acá en Quetzaltenango. ¿Y ustedes venían por comprar unos zapatos? Yo venía solo para mi 6º grado que ya el diploma, yo en eso y gracias a Dios marcó mi vida, pero todo se lo debemos a Dios. Y después van a comprar los zapatos, ¿los compran? Sí, lo compré y al final la siguiente semana, o en esa semana, trabajar mismo. ¿Y a qué te pusiste a trabajar? A venderlo así Lo chévere, ¿sí, no es? Sí. ¿Y cómo hiciste para conseguir la carreta? Allá lo vio como así con mi esposa, lo vimos ya mi novia, así, bueno, y final de 5 horas me enseñó, así que en 5 horas aprendí lo chévere, pero ahí... ¿Y tu novia? No, al final fue un proceso, claro. Sí. ¿Y tu novia cómo tenía la carreta o ella ya empecé con taco primero. Bueno, primero fueron tacos. Los chéveres y ella ya tenía la carreta. Sí, la otra como se fue a comprar como están hechas, Sí, pues ya están así. Ya. ¿Y ella le pidió el dinero a sus papás? ¿O tenía su ahorro? Tenía su... Puchica, pero la verdad es que fue... Así que visionaria ahí que dijo, yo le pongo a mi novio la carreta y que de eso... Sí, la historia es ahí, se me aprendió a pedir a Dios un esposo, y Dios, ahí sí que no tarda, él sabe el momento, el momento que llegó al final y así fue el inicio. Tener libertad financiera se resume en 3 pasos. Primero es aumentar la brecha. ¿Qué es aumentar la brecha? Quiere decir, tengo que separar
cuántos ingresos tengo y cuántos egresos tengo. Mientras más grande o más separado está eso, más grande es la brecha, mejor. Entonces ahí puedo atacar, depende que sea más fácil para mí, aumentar mis ingresos. Si yo estoy joven, por ejemplo, cuando yo empecé, pues obviamente era más fácil enfocarme en mi trabajo y aumentar mis ingresos que atacar mis gastos. A mí me recuerdo que mi papá me decía, es que tenés que bajar tus gastos. Y decía, pues que ya no puedo más. O sea, o dejo de comer o porque ya no hay dónde más bajar el gasto. Entonces ahí era mucho más fácil aumentar el ingreso. Entonces buscar cómo a través de educación o con mis propias habilidades personales emprender algo el fin de semana y generar ingresos extra. Entonces aumentar el ingreso y contener el gasto. Entonces eso aumenta la brecha. El siguiente paso, invertir la brecha. Es decir, la diferencia entre ingresos y egresos la tenemos que invertir. ¿Y en qué la vamos a invertir? En cualquier cosa que nos dé un retorno pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que me esté generando algo sin que yo tenga que estar detrás de eso. Lo que queremos buscar son activos que generan retornos pasivos. ¿Por qué? Porque el dinero es una maravilla. No se queja, no hace huelgas, no duerme, todo el tiempo trabaja. Entonces, si yo logro conseguir inversiones pasivas, yo puedo estar de vacaciones y el dinero sigue trabajando. Yo puedo estar durmiendo y el dinero sigue trabajando. Warren Buffett, uno de los inversionistas más famosos del mundo, dice que aquel que no emprenda a hacer a trabajar el dinero por él, va a trabajar por su dinero toda la vida o hasta que se muera. Entonces tengo que aprender a hacer que el dinero trabaje para mí. Entonces invierto la brecha. Ahí también puede ser reducción de deuda, porque al reducir mi deuda, o al invertir esa brecha en reducción de deuda, también bajo mi gasto, ¿verdad? Porque se baja mi cuota, ¿verdad? Y la tercera, que es la más difícil de todas, repetir. Las finanzas personales no son algo de un día. No es que porque el primer día del año, el primer día del mes, me senté a hacer mi presupuesto y entonces, ya hice las finanzas y ahora me va a ir bien. No. Es como el ejercicio, como una buena dieta. Es algo que se practica todos los días, de mañana a noche. Son hábitos y habilidades que tengo que ir desarrollando todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un desfase entre mis ingresos y mis egresos? Pues obviamente tenemos que ir a buscar ayuda. Tenemos que entender que los bancos, aunque muchas veces suelen sonar como el enemigo de la historia, realmente el negocio de ellos tampoco es perder dinero. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos acercamos a los bancos o a diferentes instituciones financieras, podemos buscar ayuda de cómo podemos reducir esa cuota para llegar a un acuerdo donde hay algo que yo sí puedo pagar. Porque eventualmente el negocio del banco son dos cosas. Uno, cobrar intereses. Y dos, recuperar el capital. Al banco le interesa recuperar el capital. ¿Por qué? Porque el capital no es de ellos, ¿verdad? El capital es de los depositantes. Entonces tienen que recuperarlo. Entonces es muy importante entender eso y llegar a negociar con los bancos. Yo quería estudiar en Argentina, en esta escuela. No tenía los recursos, no sabía cómo hacerlo. Lo estoy investigando y mis papás conocen a una argentina en ese entonces. Y le cuentan mi sueño a la argentina que conocen ellos. Y ella le dice, no tenga pena, yo lo recibo en mi casa mientras él se acomoda al visito y a su esposa. Y no tengan pena. Y él que me pague lo de la inscripción. Cuando miramos, manda la inscripción de mi esposa y mía a mis papás. Les dice, ya los inscribí. Cuando vengan que me lo paguen, lo recibo en mi casa y que ellos se acomoden acá y luego que sigan adelante. Pero ya de mi parte, aquí tienen mi apoyo. Entonces hablo con mi esposa, imagínate, 4º año de medicina, ¿qué hacemos? Yo le digo, bueno, yo me voy y le dije, ¿qué hacemos? ¿Te querés venir o terminar la medicina? Era su sueño, ella no sabía qué hacer. De hecho, me dice sí. 15 días antes me dice no. Le da miedo por sus papás, claro. Me dice, mis papás me están pagando todo y yo ahí decepcionándolos, así lo miraba a ella. Cuando de repente una semana antes me llama y me dice, vamos. Ni me preguntes, yo me subo a ese avión y nos vamos. Y miramos cómo salimos adelante. Entonces es bien extraño y todo se dio. Así como te digo, las cosas a veces cuando son para uno, así son. Logramos ir a Argentina. Vendí lo poco que tenía, más lo que mi esposa ahorró, más alguna ayuda de mis papás y los papás de ella. Teníamos para vivir 2 meses en Argentina. Ese era nuestro presupuesto y de ahí para adelante, Dios nos bendiga. ¿Y la carrera cuánto tiempo era? 2 años. Sí, pues. Surgió Xelapan no con la idea de Xelapan, sino que tuvimos con ella, con Chiqui, una sociedad en una pastelería. El nombre era Bombonier. El esposo de ella había vivido en Francia,
ella creo que también, y tenían la idea de hacer pasteles desde una perspectiva novedosa, ella muy innovadora. Y pues yo fui un buen apoyo para esa iniciativa que ella tenía. Ya en el marco de la sociedad yo tuve la iniciativa de que pusiéramos una nueva línea de negocios, establecimos Xelapan con las dos empresas, la sociedad duró 6 meses, luego nos separamos en marzo de 1982, ellos se quedaron con la pastelería, yo me quedé con la panadería, y Xelapan, que se estableció en junio de 1981, abrió sus puertas y ya quedó enteramente bajo mi responsabilidad. Y en esos 6 meses que estuvieron juntos como sociedad, ¿por qué no floreció? Bueno, yo era joven, tenía mis iniciativas, mis inquietudes, y ella tenía su carácter y ahí hubo un conflicto. Entonces yo le propuse, mire, quédese usted con la pastelería, yo me quedo con la panadería. Así lo hicimos y en paz nos distribuimos los activos y ya, ellos siguieron su camino, yo el propio. Nosotros cuando vemos emprendimientos, y hemos analizado varios y hemos apoyado a algunos inversionistas, grupos familiares que quieren invertir en emprendimientos, buscamos algunas cosas claves en el emprendimiento. Primero, buscamos que tengan un modelo de negocio claro, es decir, que entiendan y que puedan articular claramente a qué se dedican, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del negocio? ¿Sí? ¿Cuál es el producto o el servicio que están vendiendo? ¿Cuál es su mercado objetivo claro? Es decir, tengan claro quién es ese cliente. Es algo sumamente importante porque al inversionista le entiende o le interesa saber que ustedes comprenden a su cliente cuántos hay y dónde están para saber el tamaño del mercado. Siguiente, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Aquí es donde muchos tropiezan, ¿verdad? Es decir, tienen que saber claro qué me diferencia a mí de la competencia. Y esa pregunta muchas veces es difícil de contestar para un emprendedor cuando nunca la ha pensado. Es decir, ¿por qué te lo voy a comprar a ti en vez de comprárselo a alguien más? ¿Verdad? ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Qué te hace único y difícil de imitar? Esas son preguntas clave que nosotros buscamos a la hora de hablar con un inversionista, con un emprendedor, perdón. Y la otra es que entiendan sus números. Esta es tal vez el pecado número 1 de los emprendedores en Guatemala. Y es de que muchos son muy apasionados, entienden su modelo de negocio, entienden su mercado, entienden el producto o el servicio, pero tienen muy mala relación con los números. Es decir, no saben hablar claramente de sus números. Si tienen números, no son claros. Y la mayoría no tienen números, o sea, no tienen una contabilidad. Entonces es bien difícil presentarle a un inversionista, este es mi negocio, no solo en palabras, sino que en números. Es decir, no solo digo que lo puedo hacer, sino que aquí te demuestro que lo estoy haciendo a través de los números. Entonces es importante que se formen en términos financieros importantes, como márgenes, rotaciones, capital necesario, que es un activo, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas y para qué se van a usar los fondos? Entonces es muy importante que el emprendedor tenga esto para poder levantar capital con diferentes inversionistas. Ahora, como mencionaba, se tenía la pregunta de cómo puedo mitigar ese riesgo para mis inversionistas. El inversionista tiene que tener claro que si está invirtiendo en un emprendimiento es de alto riesgo, ¿verdad? En esta vida no hay nada garantizado y mientras más joven sea el negocio, mayores riesgos tiene. Por eso es de que invertir en una empresa como Coca-Cola tiene retornos bajos porque es una empresa altamente establecida. Todo el mundo sabe a qué se dedica Coca-Cola. Entonces el riesgo es bajo, pero el retorno es bajo. Ahora, ¿por qué los inversionistas iniciales de Tesla, por ejemplo, ganaron tanto dinero? Porque obviamente era un negocio totalmente nuevo, revolucionario, muy alto riesgo. O sea, la probabilidad de fracaso era muy alta. Pero cuando ellos fueron exitosos, pues el retorno, al tomar mucho riesgo, fue muy alto. Entonces esa relación no se elimina de los términos financieros. Siempre tenemos que tener en mente la relación riesgo-retorno. Entonces, ¿qué es importante que un emprendedor haga? Si recibe capital, especialmente de un familiar o de un amigo, separar las finanzas personales de las finanzas del negocio.
siempre he sido de las que creen que debe vivirse cada faceta de tu vida al 100%. Y Dios me permitió desde un principio vivirla. Es decir, mientras yo tuve la oportunidad de crecer con mis papás, pude disfrutarlos. Me fui de mi casa hasta que de plano ya tenía que irme porque me ofrecieron mi trabajo en Guatemala. Cuando llegué a Guatemala en el canal, viví esa faceta de profesional al 100%. Yo no tenía excusas. A mí Ricardo me decía, vas a ir al Trébol a hacer un reportaje del tráfico, y ahí estaba yo y estaba feliz. Te toca irte a Petén, te tenés que subir al caballo, te tenés que meter en una rueda. Tengo tantas experiencias de cosas que yo lo hacía porque estaba feliz y porque estaba entregada al 100% a mi carrera y la amaba y la disfrutaba. Llega el momento de formar mi familia, de convertirme en esposa, de posteriormente convertirme en mamá. Y pues obviamente también decido, por haber sentido que me había realizado en las otras facetas, digo, bueno, me siento una mujer completa, me siento profesionalmente bien, estoy lista para lo que viene en mi vida, y es formar una familia. Hay que conocer muy bien a los hijos. Y mi mamá, y yo voy a hablar siempre de mi mamá porque mi mamá fue una mujer muy astuta. Entendió que su hijo era muy desarrollado en ciertas partes y en otras tenía ciertas deficiencias. A mí cuando comencé con problemas en el colegio, me llevan al psicólogo, me hacen 1000 exámenes y el coeficiente intelectual lo tenía muy alto. Pero soy disléxico y además de disléxico, déficit de atención. Cuando vos tenés estas dos cosas, estás en un aula donde de repente ciertas cosas de, no sé, física, de matemática, de química, se dificultan al 1000. Cuando tu cuerpo mismo es una hiperactividad, también se te dificulta al 1000, un déficit de atención. Entonces, cuando me diagnostican, eso obviamente yo no sabía, eso lo sabía mi mamá. Ella fue muy astuta de decir, bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer funcional a Sergio, ¿sí? Que se aprenda lo básico que se tiene que aprender. No pretendo que Sergio haga hipérbolas, pero pretendo que pueda entender las matemáticas. Pretendo que Sergio pueda leer y escribir de una buena forma. ¿Para qué? Para que pueda él, en la manera de lo posible, poder seguir nutriendo. Entonces, desde chiquito me llevan con el licenciado Tánchez, un personaje en Quetzaltenango, y me comienzan a llevar un proceso. Aníbal Velázquez también. Y cuando estoy a los 14 años y quiero definirme, me hacen otro examen. Y el tema creativo lo tenía muy alto. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿a qué se puede dedicar Sergio? Por más de que yo hubiese querido, obviamente que me hubiese costado, quizá lo hubiera logrado, de hacerme matemático. Pero bueno, a ver, tiene una condición. Y ahí es donde me dicen, hacen una evaluación, mire, todo lo que es artístico lo puede hacer él. Si quiere ser pintor, si quiere ser lo que quiera, es su área. Mire, yo soy cocinero. Y ahí es donde comenzamos a un proceso de unas clases paralelas donde comienzan a darme unidades de medida. Porque sabía que en la cocina también hay matemática. Entonces, ¿cómo a un disléxico le metes constancia, perseverancia desde pequeño? Entonces ahí es donde mi mamá fue muy astuta de conocer a su hijo y potenciar y catalizar dónde era lo que podía explotar, y tampoco frustrarlo en donde no podía. Me dijo, Sally, como puedas, ahí mira cómo le haces para sacar 60, pero en lo otro vamos con todo. Y ahí fue donde comenzaron el proceso conmigo para yo ya haciendo un plan de mi vida, de qué era lo que un poquito a donde me iba a ir a enfocar. Y ahí fue donde por último me hicieron otro examen para decir sí, que yo quería cocinero, y ahí fueron que le dieron la luz verde a mi mamá para poderme ir al extranjero. Pero siempre buscó a un profesional. Me abrió los ojos, me motivó, y por ello
puse el nombre, la marca del laboratorio y luego empecé con 4 productos a trabajar en ello, empezando porque se empezaba por impulsar en las farmacias, en las 2 que teníamos, que era la Popular en la Terminal y Farmacia La Democracia en la calle Rodolfo Robles. Qué importante es rodearse de buenos amigos que en su momento le dan a uno esa luz y también recibir esos buenos consejos, porque a veces esos buenos consejos uno los demerita y no ve esa gran oportunidad como vos la viste. Pues la verdad es que yo soy de muy pocos amigos, vos lo sabés, y yo valoro mucho a la persona que se atreve a decirte las cosas tal cual son, porque esos son los verdaderos amigos. El que te quiere lavar la píldora en hacerte creer que vos tenés razón en todo lo que decís y no se atreve a decirte la realidad, no es tu amigo, no es honesto. Y es diferente cuando uno invita a alguien o lo invitan a uno para compartir un par de cervezas o tragos. Ese es ser compañero de tragos, pero no es amistad. Sí, bien dicen que uno es lo que sus amigos representa, sus 5 mayores amigos, eso es lo que uno se convierte. Como decían las abuelitas, dime con quién andas y te diré quién eres. Papá, después en ese comenzar de Laboratorios Fara, sé que también ahí hay una anécdota. Comenzaste y Luis Fernando, mi hermano mayor, te acompañó. ¿Te recordás qué pasó? Sí, porque realmente pues nadie es profeta en su tierra y eso es un dicho y sí, realmente yo lo viví porque quise empezar acá desde el principio y me fue muy difícil a pesar de que era donde me miraban todos y entonces decidí conocer y aventurarme a territorios nuevos. Y en todos esos territorios nuevos nadie me conocía, ni mucho menos conocían los productos a los que iba a trabajar. Y tu hermano decidió acompañarme, entusiasmado y motivado a que también quería ser vendedor y visitador algún día. Y uno propone, Dios dispone. Pero él, la experiencia que tuvo es que se dio cuenta que no era nada fácil vender porque yo estuve visitando a muchos clientes y él, ilusionado a que cuánto íbamos a dejar en cada uno de los negocios, se dio cuenta que no. Y así fueron 2, 3 semanas. Entonces él regresó frustrado y le dijo a tu mamá, eso es vender, yo no quiero ser vendedor. Pero a mí me convino porque Dios sabe por qué hace las cosas, porque entonces dio giro a que prefería mejor la administración. Y yo siempre he dicho que vender es fácil. Lo más difícil en una empresa, en un negocio, es la administración. Y entonces sirvió de complemento porque ahí ya viene otra cosa que realmente, pues, en el caso específico que vos decís de tu hermano, pues escogió una carrera ad hoc para lo que la empresa necesitaba. Como padres tenemos que confiar, como padres tenemos que dar esa libertad para que ellos también puedan desarrollarse, porque a nivel familiar existen los conflictos, no podemos dejarlos descartados, ¿verdad? Porque ellos ya tienen su criterio, porque uno les da esa oportunidad de que ya se involucren. Entonces, a veces uno les tiene que decir, momento, ¿verdad? Tu límite llega acá porque yo soy la mamá, pero en el buen término, ¿verdad? En la buena fe de que se mantengan la buena comunicación y pues también si ellos tienen su espacio y pelean su espacio, darle la oportunidad. Pero sí, es hasta cierto punto, es un reto de cómo manejar esa relación, ¿verdad? Para no caer en discordias o roces, porque sí se ocasionan francamente, pero yo creo que Dios le da a uno la sabiduría y la templanza para poderlo manejar y pues que se logre avanzar. La frecuencia modulada tiene una gran ventaja sobre la AM o la onda larga que se conoce, que el sonido es más puro. Entonces andábamos con la idea, teníamos un equipo
que habíamos comprado que nos servía para tener la radio transmitiendo desde Quetzaltenango y mandar el sonido a Salcajá. Un equipo pequeño, de unos 100 vatios. Entonces decimos, tenemos ese equipo ahí porque no lo usamos. Tuvimos un tiempo las dos radios. Esa radio se llamó Estéreo RI. ¿Estéreo? RI. Ah, ya. Muy recordada por gente de antes. Esa radio, el fracaso que tuvimos fue que quisimos imitar una radio de la capital que se llamaba Radio Panamericana. Actualmente está. Era una radio de mucha música instrumental, o contenido, más música que otra cosa. Y como no la lográbamos tener publicidad, entonces decidíamos ponerla de fondo de algunos almacenes e industrias de Xela. Ya nos metimos a Botrán, que era una fábrica importante, a la cervecería, a unos bancos, y poníamos la música. El fracaso nuestro ahí fue que no la supimos comercializar por el tipo de música que se ponía. Yo llegaba a veces al banco y me empezaban a fastidiar y decía, mira, son las 3 de la tarde y ponen una música que ganas de dormirse, no solo es la hora de hacer la siesta. Bueno, total, trabajamos esa radio y no te digo que nos ha ido mal, pero una radio que no progresaba. Entonces, para tratar de agrandar esa radio y mejorarla, le vendimos a la Iglesia Católica la Radio Fraternidad, que todavía existe. Correcto. Con ese dinero mejoramos equipos, ya subimos nuestra planta de transmisión que transmitíamos desde el centro de la ciudad, subimos al Cerro del Baúl con un permiso municipal, hicimos ahí una caseta, pusimos una torre, todavía nos permitió cubrir más zonas, llegábamos ya a San Marcos de otros lugares y mejoró un tanto la parte comercial. Pero tú sabes, en toda sociedad, como decía un viejo amigo, las piedras no pueden estar juntas porque se escalan. Entonces, uno piensa una cosa y el otro socio piensa otra cosa, ya no se camina bien. Tuvimos esa radio por varios años. En el año de 1981, yo salí de la Universidad Rafael Landívar, de licenciado en Administración de Empresas. Tuve un gran amigo que se llamaba Antonio Mourra. Él era dueño de varias radios en la capital, en cuenta una radio que todavía está, Radio Mundial, y una cadena de radios. En el radio Tamazulapa y Putiapa, una en Escuintla, una en Mazatenango. Y me dijo, mira, desde hace rato que te he dicho que te vengas a trabajar conmigo. Y ya no hay pretextos, venite a trabajar conmigo. Entonces ahí fue donde más se provocó el rompimiento con mi socio. Bueno, te vas ¿y quién va a cubrir aquí? Entonces, del sueldo que tenía, que en ese tiempo era un excelente sueldo, yo en ese tiempo, en los años 84, me estaban pagando 3,000 quetzales mensuales. Yo me iba al gerente de las radios, de gerente administrativo. Pero como él sabía que a mí el mundo de la radio me encantaba, me dejó también todo lo que era el control de la parte técnica. Y ahora estábamos en esta etapa, yo diría, de la resiliencia, porque esas críticas no son para nada alentadoras. Podrías decir, bueno, entonces ya no publico, pero perdes entonces tu naturaleza de lo que ha sido ese éxito en tus redes. Entonces, el sobreponerse, y lo decías muy bien, yo tengo que ver de dónde viene la crítica, pero la crítica constructiva realmente que uno valora y que sabe va a venir de las personas que a uno le tienen cariño y con todo el respeto, educación, amor, se lo van a decir, mira, creo que podés mejorar en esto. Y me gustó mucho cuando decías, o sea, alguien, qué rico desde atrás poder escribir y decir como los chismes. Claro. Mira, fíjate que fulanito dijo, y mira, dice que tal cosa en el trabajo, ¿verdad? Esas pues envidias, diferencias, etcétera. Pero yo creo que de la forma, cuando viene de frente, es cuando lo tenemos que recibir de buena manera. Ahora, Vero, sé que muchos sueñan con sus proyectos, como puede ser el tema de ser influencer, que se ha vuelto de moda. Pero ¿qué les dirías a estas personas que sueñan con ser influencer? Híjole,
Pues, ¿qué les diría? Está bien que sueñen, maravilloso, proyéctense, prepárense. A mí la verdad es que la palabra influencer, aunque la usan mucho y así nos tienen catalogado, a mí no mucho me gusta realmente, o al menos yo no me considero tan así, porque yo lo que hago es compartir mi vida, compartirles las cosas que a mí me gustan, los productos que sí uso, los que no uso, pero... yo les diría que tenemos que enfocarnos en algún tipo de responsabilidad, porque muchas veces empiezan con que yo voy a compartir un estilo de vida y que sea aspiracional, y entonces tengo que estar siempre bien vestido, bien vestida, tengo que ir a lugares súper fancy y la foto tiene que ser perfecta. ¿Qué le estamos dejando nosotros a nuestro público? ¿Qué le están dejando? Y no me refiero a que yo tenga una comunidad al 100 que está aprendiendo siempre de mí, porque realmente no es así. De hecho, a mí la comedia es parte de lo que a mí más me gusta y lo que más agradece también mi comunidad. Y eso es también algo de lo que ustedes pueden dejar. Un buen momento, un buen ratito, que se rían de ustedes un ratito, que puedan compartir lo que ustedes hicieron con tanto amor para hacer reír a sus compañeros y a sus amistades. ¿Qué le quieren dejar? ¿Qué tienen ustedes para ofrecer? ¿Tienen conocimiento de algo? Por ejemplo, tú, lo que estás haciendo ahorita, tú tienes esta influencia de poder tener a gente a tu alrededor, tienes una experiencia de vida en ventas, en resiliencia, en positivismo, en inteligencia emocional. Estás dejando. ¿Qué quieren ustedes dejarle? No lo hagamos solo por algo material, un mundo superficial, porque tenemos que tener esa responsabilidad. Y al momento de ustedes darse cuenta de que tienen un producto diferente para ofrecer, porque a la larga somos un producto, lo que nosotros hacemos y lo consume la gente es un producto diario. Entonces, ¿qué les está dejando de positivo? Y cómo poder ustedes cultivarse para poder hacerlo de la mejor manera. Prepárense para eso y a disfrutarlo, porque si no lo disfrutan, la gente lo va a sentir, la gente lo va a saber y no va a tener ningún sentido. Toda mi vida fue alrededor de un restaurante. El bus me pasaba dejando al restaurante en muchas ocasiones. El maestro particular, porque no fui muy bueno en el colegio, que, ojo, es un tema de que el tema del colegio, que puedas sacar 100, no sé, 100, la nota máxima o lo que sea, no es un parámetro que si vas a ser exitoso o no vas a ser exitoso, o si te va a ir bien a nivel, no es un parámetro. Entonces, a ver, no me iba tan bien, entonces los maestros particulares iban a darme clases al restaurante. Entonces, inconscientemente, yo iba viendo las problemáticas que tenía un restaurante y cómo mi mamá las resolvía, sin querer. Y ya después fui agarrando ese camino y diciendo, bueno, a ver, el detonante fue el que entendí que eso podía ser un pasaporte para mí para viajar en el mundo. Yo pues tuve la oportunidad de viajar desde pequeño y tener esta apertura cultural. Me mandaban todas las vacaciones a Estados Unidos con mi tío a trabajar, o sea, o ayudarlo, y medio trabajar y ahí a ayudarlo. Entonces tuve esa apertura cultural y decir, bueno, hay un mundo más, y entendí que la gastronomía lo llevas en las manos y en la mente y es muy técnico. Es como que si un doctor quiere ir a ejecutar a Europa, tiene que estar validado, tiene que estar certificado. No, el cocinero no. El cocinero pues puede estar en cualquier parte del mundo con un cuchillo y ya comenzar a cocinar unos fuegos y llevamos la profesión así. Entonces entendí que podía viajar por el mundo con la gastronomía. Si uno quiere cambiar, definitivamente el primer paso es reconocer y querer cambiar. Así que esos pasos que nos acaba de decir Héctor me han parecido fabulosos. Ahora, Héctor, muchas veces, como bien decías, la plata es emocional y racional. Entonces, ¿cómo yo financieramente puedo atraer o puedo alejar el dinero según mi forma de ser, y qué analogía sacas? Es bien complejo, ¿verdad? Es un proceso bien complejo. Hay muchos libros que tratan de esto. Hay uno que me gusta mucho que se llama The Psychology of Money, ¿verdad? Es un libro muy bueno que habla justamente de la psicología del dinero y cómo todos usamos el dinero, pero nadie realmente lo entiende, ¿verdad? Entonces es importante tener esto claro y tener esto en mente.
lo más difícil, y le pasa a todos, yo caigo en esto todo el tiempo, es separar las emociones de las decisiones financieras. Y es bien complejo. Está comprobado que el ser humano toma más del 80 o el 90% de sus decisiones de una manera emocional. Y eso incluye las compras grandes, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tomarnos esa pausa que te decía y tomar esa mentalidad de decir no. Voy a tomarme por lo menos unas 12 o 24 horas para pensar esto, que se enfríe la cabeza, me voy a ir a la casa, le voy a dar vueltas a la idea y luego voy a tomar la decisión si invierto o no invierto, compro o no compro. Porque en caliente, pues, ¿quién no quiere un carro nuevo? ¿Quién no quiere una compu nueva? ¿Quién no quiere un celular nuevo? ¿Verdad? O sea, es que o sea, si todo el mundo tuviera la posibilidad de hacerlo, nadie va a decir, no, fíjate que no, muchas gracias, Remario, a mí no, que el carro nuevo no me llama la atención, no lo quiero. Es bien difícil. Entonces, eso es lo que complica la situación. Y la otra es de que los vendedores y los mercadólogos se han vuelto muy buenos en hacernos cambiar ese chip de no es de que lo quiero, sino que es que lo necesito. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso y poder separar un poquito lo que es necesario de lo que simplemente es un gusto. En tu experiencia, Héctor, con emprendedores o en tus cursos de capacitación financieros, ¿hay alguna personalidad que vos digas, ya sé por qué le ha ido mal o ya sé por qué esta persona ha triunfado en sus finanzas? ¿Hay algunas características que vos ya vayas detectando en las personas? Fíjate que es difícil, no hay nada al 100%, pero hay generalidades. Normalmente las personas que no les va muy bien en las finanzas son aquellas que todo el tiempo sienten que tienen que estarle demostrando a las personas que tienen y que son algo, ¿verdad? Si yo me siento que tengo que llegar al trabajo y tengo que demostrarle a mis compañeros de trabajo que yo estoy bien a través de cosas físicas, es decir, tengo la bolsa de la última moda o me compré el último iPhone o porque llego en el carro más chilero a la oficina, esas personas tienden a tener problemas financieros. ¿Por qué? Porque en vez de ahorrar o estar enfocándose en las partes positivas de las finanzas, están enfocadas en el consumo para demostrarle a sus compañeros o familiares o amigos de que ellos tienen y que financieramente están estables. Y hay un dicho que me llama muchísimo la atención que dice, cabal, la forma más rápida de perder tu pisto es demostrarle a las personas que tenés pisto. ¿Verdad? Si nosotros somos precavidos con nuestro dinero, vamos a poderlo acumular. Y es algo que yo he aprendido muchísimo. Con mi esposa tenemos un negocio y el negocio atiende pues es para clase B más para arriba. Y los clientes son clientes con capacidad de compra, pero son bien difíciles de cobrar. ¿Por qué? Porque yo lo que me he dado cuenta es que las personas que tienen dinero porque lo cuidan, no porque lo malgastan, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el dinero no está hecho, como les decía, como un fin en sí. No se trata de solo tener dinero por tenerlo, ¿verdad? Se trata de tenemos que tener un fin para nuestro dinero. Y, por ejemplo, para mí un fin muy claro es que el dinero trabaje para mí y que eventualmente todas mis cuentas las pueda pagar el dinero que trabaja para mí y yo no tenga que trabajar para pagar mis cuentas. Eso es una meta para mí muy interesante. Ahora, ¿qué personalidades son positivas o les va bien con el dinero? Aquellas personas que tienen un objetivo claro y que saben que el dinero solo es un medio para alcanzar ese objetivo. Es decir, no tienen que estarle demostrando a nadie que anda con camisas de marca o que tienen el carro de última moda o que tienen que estar poniéndose igual que el vecino de que ellos viajan 2 veces al año, entonces yo tengo que viajar 2 veces al año y que ellos cambiaron de carro cada 2 años, entonces yo tengo que cambiar de carro y que el vecino puso las lucecitas de Navidad no sé cómo, entonces yo tengo que comprar las lucecitas y ponerlas. Entonces todo eso lo tenemos que aprender a controlar. Y regresamos otra vez a lo mismo, separar la emoción de la lógica, ¿verdad? Y entender que pues cada quien tiene diferentes realidades. Raúl, ¿y qué pensás de los emprendedores que dicen, es que yo no comienzo mi emprendimiento porque no tengo estudios o porque no tengo dinero? ¿Qué pensás de ese argumento? Por supuesto que es importante, pero no comienzo porque no lo tengo. ¿Qué opinas? Bueno, sobre todo siempre los planes poner primero en la mano de Dios va y Él
Él va a dar la sabiduría para poder dar así, andar lo que es, lo que ellos les gustan hacer en la vida, que emprenden sin no tener miedo al éxito. Dice el dicho, ahí sí que se puede, uno, hay calles y siempre se levanta uno, ¿va? Siempre la vida es proceso, ¿va? Y tener siempre la fe puesta en Dios en primer lugar es lo que hemos hecho nosotros como familia y sí hemos visto la mano de Él, ¿va? Esa es la clave, sobre todo la clave sería eso, porque que sí, que tener esa voluntad de uno mismo también, que es salir adelante también, ¿va? Que sí, yo sé que las cosas vienen de Dios, pero hay que iniciar, hay que demostrar que sí, uno puede y seguir adelante, ¿va? Y que sí, yo los animo que en la vida todo es posible, ¿va? Todo se puede, mientras que hay vida. Dice Leches, todo es posible, ¿va? Y así, darle con todo, hacer lo mejor cada día, o sea, dar de más en sí, ¿va? Que sí. Y sí, de ahí que hay que, para en la vida, yo he visto, dar un paso más siempre. No queden ahí, bueno, solo aquí no va a hacer eso, no, mejor es de seguir adelante, dejar un poco más de tiempo. Le dice, tal hora tiene que salir uno, si uno deja más, es lo mejor, ¿va? Es el que he visto, ¿va? Y Dios recompensa en grande, ¿va? Claro. Esa es la serie que le dio y que sí, o sea, los animo, ¿va? Y que todo lo que gusta hacer en la vida, luchar, trabajar, que sí se puede y es una bendición, ¿va? Es una bendición. Ser más es en principio ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con su familia, ser agradecidos con las personas que nos rodean, con aquel cliente que nos reclama. Hoy tenía antes de venir acá una convivencia le comentaba, con un grupo de canadienses, que por cierto me estaban traduciendo, pero sí ellos dicen que uno debe aprovechar el reclamo de un cliente, ¿verdad? Entonces no podemos ser negativos. Entonces yo retrocedí porque tal vez no le he puesto la atención, ¿verdad? A realmente a un cliente, pero gracias. Yo creo que como guatemaltecos tenemos ese gran privilegio de ser más, porque tenemos recursos naturales, tenemos recursos de nuestra familia y tenemos recursos de alguien que le puede prestar un momentito su auto, un momentito su espacio o algo que usted pueda utilizar. Entonces yo creo que sí, como seres humanos, los jóvenes tienen un potencial increíble y sobre todo si aprovechan lo que sus padres tienen. Pueden ser artes, oficios o profesiones. Veamos qué tesoro tenemos en la familia. El ser empresario lo llevo en la vena, pero al igual que con la administración, el administrador es un arte, pero cuando se aprende la ciencia de la administración, la persona se convierte en un administrador más productivo. De la misma forma, el empresario que lo lleva en la sangre, cuando se cultiva, cuando se forma, se convierte en un empresario más productivo, en un empresario técnico, conocedor del proceso, conocedor de sus componentes, la planificación, organización, integración, ejecución, control, y todo se va más fácilmente por la vida. Lo primero es estar bien con uno. Yo soy una persona que soy feliz, me siento feliz con quien soy y con lo que hago. Entonces yo creo que si uno no encuentra primero esa paz interior, porque aquí hay que hablar de todo, no todo es negocios, y uno tiene que tener paz y estar satisfecho con lo que uno hace para empezar a querer después ofrecer algo para las demás personas. Y eso ya hablamos en el emprendimiento. Si yo me siento satisfecho con lo que soy, con lo que hago, puedo satisfacer a otras personas. Si no lo soy, siento que ahí empezamos mal. Entonces yo creo que uno primero empieza por la paz, por el trabajar en uno mismo, por sentirse uno realizado como persona, independientemente de lo que hagas, porque la gente confunde la realización con el tener, ¿va? Y tener no es realizarse, tener plata, tener casas, tener lo que sea, lujos, no es realizarse. Realizarse es estar en paz con uno y sentir satisfecho con quien es uno. Yo creo que todos podemos ser más una vez nos lo propongamos. Que tengamos la valentía suficiente para avanzar hacia adelante, que creemos en nuestros sueños y que nos rodeemos de personas que nos ayuden. No tenemos la respuesta a todos los problemas. Tal vez no somos capaces de solucionar todos los problemas, pero con fe y con creencia y con teniendo las metas claras y rodeados de las personas correctas, no hay imposibles. Creo que siempre podemos ser más y siempre podemos avanzar hacia adelante. ¿Para qué persona, digamos, que tiene ese bloqueo de que dice, no, cuidadito, yo no me puedo parar al frente
porque voy a hacer el ridículo, porque ¿qué tips le puede dar, qué sugerencias para comenzar poco a poco en ese proceso y que ese desbloqueo del miedo que nos paraliza nos pueda llevar a alguna acción positiva? Voy a hacer 3 cosas. La primera, querer hacerlo. Tener ese deseo. El deseo es la fuerza energética de la voluntad. Cuando uno desea algo y lo desea con pasión, con todo uno lo puede lograr. Pero si no lo deseo tanto, si no es mi pasión, tiene que analizarlo si realmente quiere meterse y esforzarse. Entonces, lo primero es tener el deseo y la pasión de poder hacerlo, esa gran motivación, ese impulso interno. Segundo, prepararse lo suficiente, porque no podemos llegar, por muy capaces que seamos, pero si vamos a algo que no estamos preparados, nos va a ir mal. Cuando me piden dar una conferencia de un tema que yo no manejo, no lo acepto, porque realmente no puedo improvisar y por respeto también a la audiencia, uno no puede improvisar o hablar cosas que no son y que no tienen un fundamento científico. Entonces, lo segundo es prepararse lo suficiente, leer del tema lo suficiente, revisar diferentes autores, buscar bibliografía y practicar en su casa. Si va a estar ante cámaras, pues ponerse de la familia, miren muchachos, voy a decir que ustedes son mi público y yo comienzo aquí a actuar y después me ayudan, me corrigen. Hay que tener mucho amor propio y mucha autoestima como para que después le digan, te equivocaste en esto, en esto y en esto, porque se puede frustrar en ese momento y decir, no, yo no sirvo para esto. No, entonces, estar dispuesto a que le corrijan, que le ayuden y que le puedan orientar y evita muletillas, evita hacer este movimiento, evita este tic, que le vayan ayudando. Y tercero, reconocer que el miedo está allí para ayudarlo y no bloquearse. Entonces, tengo a mi audiencia, tengo a mi público y estoy nervioso. ¿Y cuál es el error del conferencista? Querer esconder el miedo, que no se den cuenta. Pero ¿qué pasa si yo llego y digo, señores, muy buen día, yo me siento muy contento de estar acá, pero muy nervioso? Así que si ustedes ven que me trabo o que me tiembla la voz, por favor, que no les llame la atención, tómelo en cuenta que es primera vez que estoy haciendo esto o que a mí me dan nervios, pero por la confianza que ustedes me inspiran, se los comparto. Casi le aseguro que la persona va a hablar con fluidez, no se le va a olvidar su discurso, lo va a hacer muy bien. Incluso la audiencia va a creer que únicamente era una broma la que estaba haciendo cuando dijo que tenía mucho miedo. Era cierto, pero cuando lo expresó, lo liberó. Cuando lo reprime, entonces es cuando el miedo lo bloquea. Pero tengo miedo y no pasa nada, entonces no hay que tenerle miedo al miedo. Y yo creo que esa parte también genuina, natural, es la que conecta con el público, ¿verdad? Decir, él es humano, yo también estaría así, igual de él, con esos nervios, y esa empatía se logra más por esa forma natural. Y doctor, dentro de los 3 principios que usted decía del miedo, hablaba del deseo. Pero ¿qué pasa cuando a veces es obligatorio? En la universidad nos dicen, bueno, mira, tenés que exponer. O en el privado que lo tenemos que hacer. O para buscar un trabajo, la entrevista. Y es voluntariamente que lo tengo que hacer. No me nace, pero lo tengo que hacer. Ahí, ¿qué podemos hacer, doctor Morales? Tengo que reconocer que no es realmente mi elección, porque hay una diferencia entre quiero y debo. Elijo y tengo. Ahí no es que yo quiera, ahí tengo que hacerlo, tengo que exponer, quiera o no, pero yo sé que si no hago esa exposición pierdo el curso. Yo sé que si pierdo el curso no me gradúo, y si no me gradúo no logro mi meta. Entonces ya mi meta es graduarme y salir de la universidad con mi título. Entonces lo que tengo que hacer es enfocarme en la gratificación que voy a tener, y eso nos ayuda muchísimo. Y hablando de las metas de fin de año, uno tiene que enfocarse en una gratificación. ¿Qué recompensa voy a tener si me esfuerzo en esto? Si no tengo ninguna recompensa, pues ¿para qué voy a estar sufriendo por gusto si no soy masoquista? Entonces mejor no me meto. Pero yo sé, no es que yo quiera, tengo que hacerlo, pero a la hora que yo lo hago, me estoy acercando a mi meta, que es graduarme de la universidad. Y si no hago esta presentación,
no gano el curso, si no gano el curso no me gradúo. Entonces, la persona que no elige, pero tiene, debe de saltarse los pasos del cambio de hábito e irse al cuarto paso, que es la recompensa. No, mi recompensa es esta, vale la pena. Entonces, lo hago. Que me esforzaba trabajando. No, nunca fue un tema solo de la mía extra o lógicamente iba tras mis comisiones, trataba de ver eso. Pero el dar ese esfuerzo para donde trabajaba me coachó para que cuando trabajé para mí mismo no me molestaba. Me puedo ir a Guatemala a las 4 de la mañana, trabajar todo el día, regresar en la noche a dormir, estar aquí el miércoles, el jueves volverme a ir a Guatemala a ver clientes. A estas alturas ya no puedo hacer eso porque si la vez pasada lo traté de hacer ya me venía durmiendo por los encuentros, pero eso he descubierto yo en las personas. Hoy somos 90 en CNP y tengo 12 gerentes. Y esos 12 gerentes ha sido gente que en las áreas que tenemos, ¿va? Gente que da su esfuerzo, gente que trabaja, que ya no es un tema solo de sí voy a ganar plata, pero es mi estilo de vida. Entonces, creo que esa parte la aprendí a entender. Cuando capto talento, veo a gente que se esfuerza, trabaja y que le pone corazón a lo que hace. Y que seguramente si un día lo hacen para ellos van a tener eso. A veces me duele cuando perdemos personas que le suman a la empresa, pero también es parte del ciclo que lleguen a la empresa talento y que se vayan porque pues no podemos mantener a todo el talento que tenemos. ¿Va? Empecé a disfrutarlo, empecé a darme cuenta que la gente disfrutaba mi día a día sin filtros, que es lo que a mí más me gusta, el no tener filtros. Ustedes, así como me van a ver arreglada, que es como menos me van a ver, me van a ver desarreglada, que es como más me van a ver, con pantuflas rotas, una de una y otra de otra, mi casa como es, hoyos en la pared, nuestra cortina que no hemos podido encontrar a alguien que logre poner ese tubo porque algo pasó con esa casa. Pero creo que el éxito es eso, que estamos acostumbrados a que en redes sociales hay mucha perfección y ojo, está bien, hay muchas personas que se dedican a vender solo ese tipo de cosas o que un lindo traje o que estar siempre lindas o que es moda o algo así, lo respeto. En mi caso yo me empecé a dar cuenta de que la gente agradecía mucho mi realidad, o sea, lo real que yo era a la hora de compartir las cosas. Incluso llegué a tener mensajes de Vero, estoy saliendo de una depresión porque yo creía que yo estaba sola, que solo a mí me pasaban estas cosas. Y al escucharte, al ver que a ti te están pasando estas cosas, me empecé a perdonar. Me di cuenta de que no soy yo, que esto es normal. Entonces, sí me di cuenta de que hay una responsabilidad muy fuerte, sobre todo si lo que tú estás vendiendo es estilo de vida. Porque si obviamente es una chef que vende recetas y todo, no están obligados a compartir. Pero si tú estás compartiendo tu vida, que sea la realidad. Porque hay mucha gente que cree al 100% todo lo que nosotros estamos poniendo en redes sociales y que se comparan con lo que estamos poniendo en redes sociales. Y esto puede llegar a ser un conflicto si no tenemos esa responsabilidad. Así que pues, yo soy feliz, soy real. Realmente son muy pocas las cosas que no pongo y muchas veces es por respeto a terceras personas que tal vez no están dentro de la misma sintonía y eso lo respeto, a su privacidad. Pero eso es lo que creo que ha agradecido la gente y es lo que a mí me hace ser feliz también, porque poner cosas que no son, creo que solo me volvería en esclava de esa falsedad. O sea, yo viviría todo el tiempo con pena de pensar que la gente va a descubrir que lo que yo estoy compartiendo no es cierto. Y eso ya me voy a volver yo, ya voy a sufrir todo el tiempo, ya no lo voy a disfrutar. Ser más es un esfuerzo enmarcado dentro de ese deseo que tengo personalmente cuando digo voy a escribir un libro. Es lo mismo. Solo que vos ya lo estás haciendo, ya es una realidad. Yo también ya lo estoy haciendo, pero todavía no es una realidad, porque como te decía hace unos minutos, las cosas vienen y en un momento dan fruto. Así es ese libro. Cuando ese libro salga va a tener 1000 horas de reflexión atrás. ¿Cuánto tuvo este podcast de reflexión? Y hoy es una realidad. Entonces vos cuando estás haciendo este podcast te estás contribuyendo a formar una identidad, a que los quetzaltecos sepamos que aquí habemos gente valiosa, gente que se arriesga,
gente que tiene miedo, pero que vence el miedo. No gente todopoderosa que nunca haya temido y que nunca haya temblado. No, todos hemos temblado. La diferencia es que unos lo reconocemos y otros no. Entonces, a los jóvenes les digo, atrévanse, fíjense un objetivo y a trabajar en pos de él. Yo siempre he dicho que la gran divergencia que existe en el empresario, y hablemos del empresario local, no nos vayamos a hablar de... Es que no se comprende muy bien la palabra marketing. Marketing no es creatividad, marketing no es comunicación, no. Marketing es entender mi producto y a qué mercado objetivo lo voy a ofrecer y cuáles son los resultados que va a obtener este mercado objetivo y cómo yo lo voy a fidelizar. Ahí van estadísticas por edad, por zona demográfica, por sexo, por impacto, por precio. Cuando tengo esa data de marketing sobre mi mesa, ahora llegó el momento de hacer de esa data un plan de comunicación y ya entra la creatividad. El problema es que nos vamos a hacer creatividad sin tener esa data. Este medicamento lo voy a vender a este mercado, pero no sé ni qué población tiene el mercado. Hace algún tiempo un cliente vino y nosotros insistimos en usar una localidad que a él no le parecía para vender para una campaña. Y quisimos usar esa localidad porque tenía el doble de personas. Pero él quería una en especial porque está en la entrada de Shela, porque es muy bonita y todo, y la venta no se refirió como era. Y cuando se molestó le dije, yo te lo dije, esta es la zona, lo hacemos allá y se vende el doble. ¿Por qué? Porque la data nos decía que había más gente ahí de impacto que en la que él estaba viendo. Creo que el marketing también va enfocado a entender que necesitamos avanzar para ir entendiendo la propuesta de valor de lo que queremos hacer con la marca. Y la creatividad, eso. Y luego viene una palabra que también nos cuesta, la estrategia. Y aquí va a pasar algo en poco tiempo que usted va a recordar que dijimos en este podcast. A la gente se le olvida que las redes sociales no son de ellos. Ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, no son de ellos. Hay alguien detrás que un día o puede desaparecer o nos puede poner una tarifa. Y la gente se olvida que lo que sí es de ellos es una página web que podrían potencializar con e-commerce y que ahí debería estar. Hace algún tiempo, en octubre de 2021, si no estoy mal, se bloquea WhatsApp, Instagram y Facebook y nadie sabía qué hacer. Bueno, mandarle un mail a Zuckerberg y decirle, mira, actívalo porque estoy perdiendo. Pero a la gente se le olvida que si su web la tuviera montada en una plataforma de e-commerce y tuviera en su marketing una data, puede hacer una campaña de buen mail para mandarle información y seguir vendiendo. Hoy el marketing digital es la panacea. Lógicamente, si no se enfoca bien, lo único que tenemos es ruido. Y la gente se pierde cuando se enfoca en un montón de like. Tenemos que tener lead de ventas. Esos leads de ventas que nos provocan, yo no necesito una gran cantidad, necesito tener esos leads de ventas para hacerlo. Y entonces ahí entran otras estrategias, tener un embudo, un CRM que me diga cómo estoy manejando el tema para poderlo hacer. Pero si la gente de verdad quiere hacer marketing, tiene que empezar con esa base. Y el marketing es incluso comenzar diciendo mi logotipo sí impacta y sí dice lo que soy. Mi imagen visual, mis impresiones, mi decoración, sí muestra lo que yo soy o no lo está haciendo. Lo que mueve a un emprendedor es el poder dejar algo a sus hijos, el ser ese proveedor, el poder sacrificar para un futuro mejor para su familia. Y eso en algún momento creo que vos siempre nos lo has enseñado, inculcado, porque vamos a seguir hablando de los emprendimientos, pero al final el camino no es fácil. No, y la verdad es que cuando yo me quise independizar, pues toda la vida, eso es parte de lo que también sí es conveniente que el auditorio lo escuche y lo entienda, lo asimile. Aquí pasa algo muy interesante, porque todo ser humano tiene sueños, tiene ilusiones, pero muchos de ellos empiezan a soñarse y a la vez se empiezan a disipar.
porque no hay perseverancia en ese sueño y en ese objetivo. Y entonces, a mí me pasaba que cuando yo quería, pues tu mamá me decía, mira, nosotros somos de condición humilde y por lo tanto pretender independizarnos y hacer algo más y que pudiéramos ser más dependientes y con 5 hijos, es difícil. Pero la verdad es que eso a mí me motivó porque fue un reto al que doblemente me tenía que dar a mí mismo más a mi familia de que sí las podía. Y después viene el otro emprendimiento, que cuando ya los churrasquitos vi que no se iba a hacer el restaurante en grande, que era lo que seguía, entonces me recuerdo, entonces la siguiente misión fue vender libros. Y el vender libros era para muchos, de igual manera, ¿cómo va a ser eso de que usted esté tocando de puerta en puerta para vender libros y todo? Pero yo vi que también había potencial para hacer un equipo. Y entonces me recuerdo que yo ponía anuncios y entrevistaba en la Bonifaz. Y llegaban un montón de personas. Y formé un equipo de 22 personas. Y que lo tuvimos por 3 años, que era Intermundi Cultural. Y realmente dejé los libros porque ahí fue donde se vino el otro emprendimiento que fue la laboratorio. Dios le pone las batallas a sus mejores guerreros y decide qué batalla, si te la está poniendo, es porque la puedes ganar y porque puedes aprender algo de ella, ¿sí? Entonces yo creo que Dios de cierta manera me ha manejado en mi vida en ciertas cosas porque me ha dicho, esto que soñás hoy no es para ti y de cierta manera quiero que aprendas. ¿Me explico? Por ejemplo, contando un poquito más, antes de existir el Folly Program, que vamos a llegar a hablar mal de él, existió Papaya Box, que ese era otro gimnasio que también nació en un garage, que era con uno de mis mejores amigos. Y tuve 1001 implicaciones. No tenía yo tampoco la madurez ni el conocimiento que puedo decir que tengo ahora. Tuve problemas con los vecinos, con la administración. Lo hice en un condominio, era un caos por todos lados. Pero salmó un gimnasio, se llamaba Papaya Box y teníamos clientes. Y era divertido. O sea, fue un tema de... Y murió totalmente. Mi mamá nunca quiso que yo fuera coach, nunca quiso que me dedicara al deporte. Ella no veía hasta dónde podía llegar el tema fitness en Guatemala o deporte en general. Entonces siempre han habido un montón de nos que se han convertido en sís y no son un tema de necedad, sino creo que es un tema que Dios me ha preparado para el momento correcto, para poder decir las cosas que tengo que decir o hacer las cosas que tengo que hacer o ver la vida o el mundo de la manera que Él quiere que yo la vea. Qué buen nombre, Ser Más. Qué excelente. Y antes de ello, pues felicitaciones por el podcast, que yo creo que es un gran aporte para la comunidad, que estamos tan necesitados de poder alimentarnos positivamente, porque a veces hay tantas cosas en las redes sociales, hay de todo, pero lo positivo hay que cultivarlo. Para ser más persona, yo creo que lo mejor que puedo decirle es revise cómo están sus creencias. Si usted cree que no puede, revise su infancia. Ahí en el pasado hay algo programado que hay que desprogramarlo, porque tenemos 4 mentiras que nos creemos desde la infancia. No sirvo, no puedo, no valgo y no merezco. Y sabe que la verdad es de que todos servimos, todos podemos, todos valemos y todos merecemos. Pero si creemos y lo buscamos dentro de nosotros, ahí está la respuesta. Y entonces cuando termino yo cuando iba en proceso de mi carrera, cada trabajo era enfocado al chocolate, o sea, a la planta, la distribución, las finanzas. Y yo ya tenía cruzado el sueño de una chocolatería. Y cuando yo le hablaba a mi mamá de esto, no le gustaba. Me decían, no, mija, porque para eso estudiaste en la universidad. Creo que consideraba una vida totalmente diferente para mí, incluso para mi hermana, porque ella también estudió en la universidad y todo. Pero no, entonces me sentí un poco frustrada y estaba decayendo en la idea. Pero pues para eso me caso, ¿verdad? Y trabajé 10 años desde novios, empecé a trabajar con mi esposo.
Y ya con los gajes del oficio me dice, fíjese que tengo que llevar ciertos detalles porque cómo me conquisto a las personas para poderme dar algunos documentos, ¿verdad? Una bitácora, un acta o qué sé yo, ¿verdad? Cosas. Ay, pues tan sencillo. Le dije, aquí en Shela hay cosas ricas que me imagino que a las personas les gustan. Checas o pan y chocolate. De verdad me dio buena idea. Yo llegaba donde mi mamá, solo era prestarle las cosas, como entrar a su cocina, présteme la licuadora, la olla, la sartén y todo para hacer. Y fíjese que Marco, mi esposo era Marco Antonio, Marco va a viajar y necesito hacerle un poco de chocolate. Bueno, entonces venía a tal hora y así fue como empecé haciendo. También mi tía me lo daba como para revenderlo, porque tenía una cliente muy fiel, bueno, y sigue siendo mi cliente. Y así lo fui haciendo. Entonces, cuando me dice mi mamá, ¿y por qué? Pues por situaciones mire, la gente quedaba encantada con esos regalos. Y entonces a él le pareció fascinante. Y nosotros fuimos 7 años novios. Y yo le digo a toda la gente, y sin duda lo empalagué un poquito de hablarle de los 7 años de chocolate, porque hubo un momento en que me dijo, mire, ¿por qué no lo intenta? Hágalo. Y si fracasa, por lo menos lo intentó. Y si lo logra, pues para adelante. Entonces, más de todo nos llamaba la atención lo que es la radio. A mí sobre todo. Antes los señores se enteraban de las noticias de Europa y del mundo a través de la onda corta. Y mi papá, como todos los señores de esa época, no se perdían un noticiero de una radio muy famosa que se llamaba la BBC de Londres. Esa radio lo tenía uno al tanto de la guerra que se estaba aconteciendo en Europa y de otras noticias, de cuando los Estados Unidos entró a la guerra y toda la cosa. Y uno de güiro decía, ¿qué será eso, verdad? Entonces me empezó a gustar el medio de radio. Poco a poco me fue adentrando más y me decía mi madre y mi papá me decían también, vos desde chiquito vivías viendo cómo ponías una antena o qué hacías. Y esa fue mi atracción máxima y me atrajo mucho el mundo de la comunicación y de la radio. Creo que primero es tener el ejemplo, ¿verdad? Que la gente tenga claro y quién sos, que sepan que te ha costado, que sepan que nos cuesta, no solo les cuesta a ellos, sino nos cuesta a todos sentirse parte de algo, sentirse no solo como un empleado, no solo como un colaborador más, sino saber que somos un equipo y que cuando dicen lecatos somos todos. Cuando algo salió mal somos todos, cuando salió bien somos todos. O sea, hacer a la gente parte de algo y hacerse sentir importante, creo yo, ¿verdad? Que todo lo que hacemos es importante. Eso es fundamental para que algo funcione. Entonces, como decís vos, hay que ser líder, pero líder no significa solo estar alegando, gritando y diciendo haga, sino que la gente vea el porqué de hacer bien las cosas, el que entienda que los beneficiados también somos todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gente lo ha entendido. No es fácil. Creo que vos también tenés gente a tu cargo porque no todo el mundo entiende lo difícil que es estar atrás de manejar toda esta máquina, todo este engranaje, pero cuando la gente lo va entendiendo, cambian las cosas. La gente empieza a decir, no, o sea, si algo falla hasta les duele, o dicen, no, me hace daño, yo también quiero que las cosas funcionen. Entonces creo que sí, ese liderazgo tiene que ser así, ¿verdad? Con ejemplo y siendo parte todos de algo, ¿verdad? No decir, es como él es el dueño nada más, no. Creo que también esa parte de la humildad, yo creo que con todos mis colaboradores me llevo bien, yo paso dando la mano, saludando, sonriendo. Somos amigos principalmente, yo a todos les digo, ustedes son mis amigos hasta donde quieran, pero también hay un grado de responsabilidad. Entonces mantener ese equilibrio es importante dentro de la empresa y eso nos ha funcionado a nosotros.